Hola, hola. Saludo especial para todos. Desde el centro de producción de WJ Radio, originamos las cosas que pasan. Bueno, tiempo de nostalgia. Yo cumplí 50 años en radio este año, el 1 de febrero de 2025, cumplí 50 años. Comencé muy jovencito, de la mano de mi tío Carlos Julio Bermúdez, que ya estaba vinculado a las emisoras afiliadas a Caracol, José Antonio Galán y Radio Guanentá, en Socorro y San Gil. Me acuerdo de esa época tan bonita. Me despachaban a mí con un maletincito para donde la tía Elizabeth Santa Fe de Bermúdez, la esposa de mi tío Carlos Julio. Ella ofició en esa parte como mamá. Llegaba yo, me atendían muy bien y yo me iba con mi tío a aprender radio. Ahí hice mis primeros pinitos, mis primeras cositas. Después hubo la oportunidad de entrar a la radio en Chiquinquirá y fue Pedronel Murcia Parra quien me dio la mano. Él vio en algo bueno en mí, era amigo de la casa, habló con mi señora madre, Imelda Lancheros, me dijo, necesito el pelado en la radio. Y ahí tuve la oportunidad, con 14 años, de narrar en mi primer partido de fútbol. Fue un partido de fútbol en donde entiendo yo, ahora estábamos acordándonos con Pedronel, el maestro Pedronel. No llegó el narrador y entonces, y usted que jode, así me dijo, usted que jode tanto con eso y que la paga gritando y como lo, narre esa vaina. La verdad, lo narré. No me fue tan mal, no me fue tan bien. La primera parte, ya la segunda le agarré el hilito y Pedro mismo me dijo, eso es lo suyo. Leer noticias, que en ese tiempo se utilizaba eso, y narrar fútbol, y narrar fútbol. Dos grandes maestros. Yo tengo gratos recuerdos porque después veía a mi tío Carlos Julio como un monstruo montado en esos tanques de guerra que llamábamos nosotros, esos eh, transmóviles de RCN, esas causas amarillas, negras, grandes. Por ahí voy a poner una fotico de él. Y después me dedicó mucho tiempo, me enseñó mucho, 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 mucho. Después tuve la oportunidad de darle la mano cuando llegó a Chiquinquirá, después de su paso por la gerencia de RCN en San Gil. E hicimos cositas buenas, pero me fui y después no me lo trataron tan bien porque somos especialistas en darle garrota a los maestros. De Pedronel Murcia me acuerdo muchas cosas. Ahora inclusive estábamos revisando y me envió unas fotos muy curiosas, curiosísimas, bonitas, con mi compadre Isidro Salcedo, con el ya desaparecido, que en paz descanse, Luis Emiro Murcia Parra, que fue mi control con el que cometimos embarradas de todo, muchas anécdotas con Luis Emirito. Me dolió mucho cuando se fue este muchacho, porque con él madrugábamos en emisora Reina de Colombia. Yo salía faltando un cuarto para las 7 de la mañana y me iba en una bicicleta a estudiar al Liceo Nacional y salía como a las 2 de la tarde algo así, y llegaba otra vez a la emisora, salía como a las 4 y me ponía a hacer mis tareas y al otro día madrugué. 3:30 de la mañana, 4 en la radio. Época bonita. Época de hacer mucha radio, de verdad, mucha radio. Nosotros seguimos el estilo de grandes cadenas. En ese tiempo era Todelar estaba por encima de todo, se fue trepando Caracol, después RCN se colinchó, terminaron peleándose todo esto hasta ahora, hasta los despidos, ¿no? Masivos de periodistas y cierre de emisoras se lo pelean ahora Caracol y RCN. Pero en ese tiempo era Todelar. Me acuerdo que hicimos varias transmisiones deportivas e invitamos a narradores muy especiales de los cuales aprendí mucho, mucho, mucho. Eh, a veces la memoria de uno es flaca, ¿no? Estuvieron varios narradores. El jardinerito de Fusagasugá, Darío Rodríguez Molina, un abogado, un doctor, se me escapa el nombre en este momento, que era tremenda voz, grandes narradores, grandes narradores. Además porque en muchas oportunidades, tanto a Emisora Reina de Colombia y Radio Furatena, llevaron narradores muy grandes. Por ahí estuvo Hernando Perdomochea, Armando Moncada. Además la cercanía con la radio bogotana nos hacía que tuviéramos buen oído para la radio. Nacimos muchos narradores.
Estuve de voz comercial mucho tiempo Isidro Salcedo. Todo lo dirigía Pedro El Murcia en los Juegos Intercolegiados y en una copa que se llamaba Campeón de Campeones en la ciudad de Chiquinquirá, que enfrentaba a los campeones de los Juegos Intercolegiados. Y tuvimos la oportunidad de ver en acción, por ejemplo, a nuestro coterráneo Berrío, ya de los últimos, pero antes Franz Fuertes, salandresano, un excelente jugador. Y estuvimos y ahí empezó eso. Hicimos drama, hicimos novelas, o sea, radionovelas, hicimos noticias, muchas noticias. ¿Cómo olvidarnos, por ejemplo, de una voz que nos sorprendió gratamente en noticias, como es Carlos Bustos? Carlitos, mi amigo, que lo llevo aquí, gran compañero, gran hombre, hoy dedicado a sus empresas, su hijo, un flamante narrador ahora en el parche del fútbol, Pipe, Felipe, ¿sí? Que me agrada que esté narrando, porque siguió el legado nuestro y eso es bueno. Se siguió el legado sin que nosotros hayamos sido maestros de él, porque él montó lo suyo, lo hizo y lo hace muy bien y está bien montadito. Pero habían voces espectaculares en esa radio chiquinquireña. Pues hoy me embarga la tristeza también, pero tristeza y a veces alegría, porque yo me acuerdo alguna vez que mi madre Imelda estábamos desayunando en la cocina, donde teníamos una mesa muy grande, donde a las 7 de la noche todos los días se leía, o porque se leía una hora, con mi hermano Jorge Alirio. Estábamos desayunando y mi hermano me estaba dando consejo, que es 10 años mayor que yo. Él fue realmente el que asumió casi que la parte de la paternidad mía, pues, es mi padre y es mi hermano. Y entonces Jorge me decía, tiene que saber llegar y saber mantenerse. Lo importante no es llegar, saber mantenerse. En ese momento entró mi mamá y dijo, mijo, sí, lo que dice su hermanito es cierto, pero ojo, que lo más importante es saber cuándo retirarse. Y me quedó susurrando ahí. Yo creo que todavía me demoro un tiempito en retirarme, pero ya la gente de la radio se está yendo, ya se fue Iván Mejía. Hoy, 23 de diciembre, con nostalgia noto que se va el doctor Hernán Peláez de la W, de Peláez y de Francisco, buena dupla que hicieron con el loco genial Martín de Francisco. Él ya había pasado, el doctor Peláez inauguró La Luciérnaga, El Pulso del Fútbol, que eso fue programas exitosos, y se va otro. Y me dio nostalgia ver cómo se retiró Jorge Eliezer Campuzano, el gran maestro Jorge Eliezer Campuzano. Tal vez ya lo mencioné aquí, pero Jorge Eliezer se fue, y entonces yo cuando veo eso, busco el blog de noticias donde Javier Hernández Bonet da la noticia, y Javi le pregunta, y entonces él dice que no, que es que llegó al estadio en la final de Nacional, de la Copa de Nacional Medellín, que ganó Nacional 1-0, y vio un muchachito con una lucecita, como estoy yo aquí, y un telefonito narrando, y que tenía no sé cuántos seguidores, y dijo, no, hasta aquí llegamos, hasta aquí llegamos. 61 años de radio, 61 años de radio. Pero qué radio qué radio tan buena que era esa. ¿Qué radio? Yo inicialmente quise ser locutor. Yo no sabía que era periodismo, esas cosas. Quería ser locutor. Porque los locutores en mi ciudad y en todas partes, uno tenía que ir al sacerdote del pueblo, al cura párroco, a hacer la tarea, o con el locutor, porque había una cultura, una cosa. El examen ese que hacía el ministerio era un examen especial. Yo me acuerdo que me tocó de jurados nada menos Juan Harvey Caicedo, Alberto Piedrahíta Pacheco, ¿sí? Y otro, Julio Nieto Bernal. Ellos fueron los que me hicieron el examen, el de capacidad, porque habían dos exámenes, uno de cultura general y otro de la capacidad que uno tenía, de las aptitudes. Ese me tocó con ellos. Les voy a contar una anécdota. Pacheco cuando me dijo, ¿usted dónde es? Yo soy de Chinchilla. Dijo, la improvisación hágala fácil. Dijo, haga eso, hágame ahí una descripción de la fiesta de la Virgen del Chinchilla. Y yo les cuento una cosa. Aquí viene la anécdota. Yo, fácil para él. Yo nunca había estado, siendo chiquinquireño, nunca había estado en una fiesta de Chiquinquirá. Entonces yo empecé a inventarme la cosa, ¿no? Como yo me la contaban, y que los peregrinos, y que el cuadro de la Virgen, y que lo destapaban. Bueno, en fin. Tiempos bonitos, tiempos bonitos.
El que hablaba en radio era porque tenía unas condiciones. Entonces a mi ciudad llegaron grandes locutores, otros que eran de ahí, ¿no? Hoy tenemos que recordar voces como Jaime Ortiz Franco, que está vigente en Radio Triunfo de Saboyá, de esa época. Estoy hablando de esa época que después vinieron los que están con él y los que se hicieron conmigo, ¿sí? Eh, Ernesto Roa Morales. ¡Oh! Jorge Suta. No, 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 tremendas voces. Y qué talentos, qué talentos. Por ahí estuvo el maestro Rojas Ochoa, Ernesto Rojas Ochoa, los últimos años. Jaime Martínez Apráez, ese pastuso que fue director durante mucho tiempo de Radio Tequendama con éxito total. No, 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 pasaron unos locutores extraordinarios, extraordinarios. Y nosotros íbamos ahí, a la saga, a la saga, a la saga. Yo tengo que recordar con nostalgia porque se me han ido a Darío Rodríguez Molina, gran relator, extraordinario, con quien viví también una época bonita en Villavicencio, gran maestro, ¿sí? Gran relator. Y ahí pasaron otros narradores. De ese tiempo también estuvo como comentarista Edgar López Sánchez, el Chigüiro, que hoy por hoy es concejal. Hace poco tuvimos una época bonita en un programa con Ricardo Silva. Tuvimos un programa que se llamaba Fútbol sin Valor en Radio Fratena. Después ellos lo continuaron y entiendo que lo llevaron a la Radio Triunfo de Saboya. Lo que estoy haciendo es muy local porque era muy bonito. Lo que estoy hablando es cosas muy nuestras, ¿sí? Muy local. ¿Cómo olvidarme de Hugo Orozco de los Ríos, a quien hace poco lo saludé ya pensionado de Caracol, ¿sí? Huguito se quedó en Pereira, del barrio Sucre, Chiquinquirá. Tremenda voz. Lo hizo muy bien narrando. Lo hizo muy bien narrando. Porque yo ya me estaba metiendo, pero él le tocó narrar con Edgar López, hicieron una buena dupla. Fue bonito esto. Para hoy decir que se nos van los grandes de la radio, que hoy cualquiera hace radio, cualquiera se cree narrador, con decir cuatro o cinco tochadas, como dicen en Cúcuta, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, es lo que hay. Las cadenas y todo el mundo regalando y cerrando emisoras de AM, incluso de FM. Y esto, las redes sociales que se tomaron esto. Hay que dar el paso, hay que dar el paso. Alguna vez conversaba yo con el doctor Carlos Antonio Vélez y me dijo, no, él dio el paso, no se quedó, no se quedó, él no se quedó. Así, muchas personas han dado el paso a las redes sociales. Juan Diego Elvira, el mismo Luis Carlos Vélez, el hijo de Carlos Antonio. Exitosos en esto de las redes. Las redes nos cambiaron. Y si venimos a mirar un poco hacia atrás, esto parte de la misma pandemia. El famoso COVID-16 nos dio con el palo y nos cambió el mundo, el mundo. La radio, yo no creo que muera. Pasarán ya esos viejos transmisores de kilovatios y kilovatios que comían mucha luz y la factura salía cara a las páginas streaming. Creo que así se llama. Yo todavía hasta ahora estoy actualizando. ¿Sí? Y ahí seguiremos, ahí seguiremos. Nosotros, gracias a Dios, a mi familia, a Junior, a mi esposa Albalí, a mi hija Yanina, tenemos la emisora WJ Radio en Las Vegas. Desde allí emitimos para el mundo entero, pero de aquí mandamos señal de donde estamos. El otro año proyectamos entrar en grandes eventos. Yo seguiré con mi cuento ahí a una cadena que me ha confirmado para narrar el Mundial de Fútbol. Ahora se narra desde el comedor, desde la sala. Mejor dicho, si usted lleva la tablet o el celular al baño, desde ahí transmite. No tiene problema, no tiene problema. Algo que la gente no vio venir, los grandes empresarios de radio, y por eso se acabaron, porque yo en otro apartado de esta tira de las cosas que pasan, lo dije. La misma gente de radio acabó la radio. La misma gente de radio. Las famosas exclusividades cuando el ciclismo. Y lo decía yo en una tira de estas, en las cosas que pasan, hace poco. Peleaban por la exclusividad de la Vuelta a Colombia, la Vuelta Regional, la Vuelta a Boyacá, Vuelta a Cundinamarca, Vuelta al Valle, Vuelta al Oriente. Bueno, todas estas vueltas. Y hoy nadie, ninguna radio convencional
va a transmitir esto. RCN ya no estuvo en la Vuelta a Colombia, que me pareció a mí duro, duro, porque siempre estuvieron, pues hay una que no la dejó ir Caracol precisamente por derechos. Y obligaban entonces a escuchar a un narrador, a un comentarista que no era el mejor, pero que ellos lo catapultaban, ¿no? Echaban a los mejores, como echaron alguna vez de las dos cadenas a Rubén Darío Arcila o a Marcotey Puerto, ¿no? Bueno, nos obligaban a escuchar a alguien. Como pasa en el Mundial, ¿no? Gracias ahora, pues, se abrió la posibilidad de que tanto el Gol Caracol, de Caracol Televisión y Blue Radio, y RCN entre a partir una partecita ahí con Win Sport. Porque, y gracias ahora, pues podemos escoger, porque podemos fácilmente nosotros buscar narradores de otras partes. ¿Sí? Con la escasez de narradores que hay en Colombia, que todo el mundo lo reconoce, con esas cuestiones de que utilizan hasta para pedir domicilio y cosas así, eh, que no se ve muy bien, no se ve muy bueno. Hay unos que les encanta, porque es que para todo público hay, ¿no? Hay los nacidos en la guachafita que les gusta la guachafita. Yo aún sigo escuchando a los narradores que están vigentes. Me duele lo de Jorge Eliezer que se haya ido, Campuzano, pero hay unos que están vigentes. Hay uno nuevo que me lo presentó el profesor Ariza, mi maestro, que ya en paz descanse, se nos fue de Ibagué. JJ Trujillo, que está en Caracol. Los hermanos Garzón, Pepe y Jairo en Blue, extraordinarios. El Tato Sanín, ¿sí? Sigue vigente el Pache Andrade, la voz hermosa. Al fin y al cabo, cantante que ha grabado y extraordinario. Bueno, el cantante del Gol, que es amigo personal de todos ellos porque nos conocimos, nos hemos visto, no somos ajenos. Bueno, y hay unos que se me escapan. Yo tuve maestros de mucha talla ya en la parte de la locución deportiva, cuando salí de Chiquinquirá, de la Palestina para acá, de la Palestina hacia Bogotá, la Palestina del Alto que divide los departamentos de Cundinamarca y Boyacá. Tuve maestros como, por ejemplo, Marco Antonio Bustos, un papá, un papá. Con él no se aguantaba hambre, se ganaba plata y no se aguantaba sed tampoco. Eh, en Bucaramanga, José Antonio Churio, el negro, que fue para mí muy importante. Por ahí tuve la oportunidad de trabajar con ellos y con Charlie Figueroa en esa época. Con grandes comentaristas y con todos, creo que la mayoría de los que estuvieron en la cima, estuve con ellos. Una vez narré un partido, una vez narramos unos partidos con el doctor Peláez cuando estaba en Bucaramanga, cuando estuve en Tunja, al doctor Vélez también, Carlos Antonio, una vez en Bucaramanga, un partido que jugó Colombia con Bucaramanga. En fin, se ha tenido buenas oportunidades. Iván Mejía alguna vez me contrató para que yo le narrara y fuera la voz como el líder del grupo de la emisora afiliada Todelar, Ecos de Ibagué, Ondas de Ibagué, perdón, Ondas de Ibagué. Pero se van estas voces y queda uno pensando, o sea, ¿se perdió esto? ¿Se acabó? Hay algunos nuevos buenos, ¿no? Yo desde aquí invito a los muchachos nuevos a que hagan cosas nuevas. Vea que, por ejemplo, yo mencionaba a Pipe Bustos, que es de los nuevos, nuevecitos, un muchachito, hijo repito, de Carlos Arturo Bustos, mi camarada, mi amiga, mi compadre, mi amigo y mi compadre. Y es de los nuevos, pero es bueno, narra como debe ser, narra con los términos que son, con clase, con altura. La radio fue buena. Yo no creo que el total desaparezca. Es muy difícil ir uno en un taxi y poner un video de estos. No, tengo que escuchar radio definitivamente. Pero los radios, como me dice mi hijo Junior Better Bermúdez, pues ya traen casi que internet. Casi no, traen la forma de poner internet. Entonces ya el audio se puede establecer para escuchar. Bueno, ¿qué quería decir hoy? Yo te quería decir tantas cosas en este 23 de diciembre, pero se quedan por ahí en el tintero.
Los invito a que hagan buenas cosas. Hay gente muy, muy valiosa en esto de las comunicaciones y sobre todo en esto de las redes. A mí me sorprendió alguna vez que mi hermano del alma, de infancia, amigo de infancia, Leonel Hernández, me invitó a transmitir baloncesto en Otanche. Y yo pegado a la radio le dije, pero ¿qué radio vamos a transmitir? Digo, no, no es radio, es por la radio. Cuando me di cuenta, primer partido que narramos, porque además eran equipos integrantes de selecciones Venezuela, México, Colombia y otras selecciones. Entonces eso se escuchó mucho por todo el mundo. Y aparte de eso, pues un nivel altísimo, porque ellos estaban aquí radicados y se hizo un torneo en Totanche muy bueno, excelente. En la final, cuando pasamos de 123.000 seguidores, dije, no, ¿cómo así? Oído, que esto es un campanazo. Leonel hace buenas cosas, Leonel hace buenas cosas. Hay muchos amigos que están haciendo buenas cosas. He visto parte del aguinaldo chiquinquireño a través de AMB Televisión, dirigido por Víctor Corredor. En fin. Ya el noticiero del transporte, por ejemplo, de don Isidro Salcedo Peña, se pasó a las redes. Ya está en Facebook y con tendencia a mejorar, porque según estuvimos hablando con Isidro, eso va a mejorar. En Venezuela, mi amigo Luciano Rojas ya utiliza las redes, aparte de su emisora, que es la Guinness Record en transmisiones de ciclismo, Andina Estéreo 91.9, transmite todo lo de ciclismo. Con él hemos tenido la oportunidad de compartir y de transmitir muchas vueltas a Colombia, tres vueltas a Venezuela, transmitimos 8 vueltas al Táchira, Juegos Nacionales, no, una cantidad de cosas. Entonces ya se han pasado a redes, ya se han pasado a redes. Y muchas personas, el Tato Sanín tiene una buena franja en redes. Mi gran maestro del ciclismo, a propósito, que se me estaba quedando, Rubén Darío Arcila, ya también está por redes. Es que eso ya de recibir órdenes tortuosas, de que haga esto, y lo manda gente que no sabe aún, que no sabe esto, que nunca agarra un micrófono, un lapicero y un cuaderno para escribir una nota, o nunca han agarrado una cámara, y lo mandan a uno a hacer bestialidades. Lo que ellos dicen, a bestializar, como decía uno de los buenos locutores de Boyacá, Gustavo Puentes Álvarez. ¿Sí? Entonces, hombre, pendientes, nosotros vamos a estar aquí permanente en las cosas que pasan. Vamos a estar muy pendientes también en el canal de YouTube, WJ Radio. Vamos a estar a través de WJ Radio. Usted baja la aplicación, es WJ Radio, beder.blogspot.com. Eso es lo completo. Lo voy a poner por acá más adelante también, para que ustedes nos sigan ahí. Es un tiempo bonito. Yo cumplí 64, 3 de mayo del otro año 65. Feliz de haber estado en muchos eventos. Voy como los jugadores de fútbol, ¿no? Que se inician por ahí en el equipo de barrio, luego van a la selección de su departamento, luego pasan al equipo de su gusto profesional, un equipo no muy alto, van al Cúcuta como al Tino Asprilla, ¿sí? Y luego van a la selección Colombia, se van a Europa, se van a Estados Unidos, en fin, y empieza el retroceso, ¿no? Entonces uno empieza para atrás porque además uno ya se cansa, uno ya se va cansando. Yo les comentaré qué vamos a hacer porque estoy muy pendiente de dar un paso, no hacia atrás, no hacia atrás, hacia adelante, porque hoy, como yo digo, esto le permite a uno transmitir desde cualquier parte. Exagerando les dije, mete usted el celular o la tablet o el computador al baño y desde ahí transmite. Desde ahí transmite, esto ya, ¿sí? Y tumbaron todas esas mafias, entre comillas, que no dejaban transmitir y no dejaban llegar la gente, y que cuando alguien llegaba no lo movían hasta que cumpliera 120 años porque se quedaban con él. No, ya esta generación se abrió y está haciendo lo que necesita. No sé si alcance a sacar las cosas que pasan, pero si no alcanzo,
para todos ustedes una feliz Navidad. Espero mañana estar aquí y el 31 también para desearles feliz año porque estamos trabajando mucho, estamos promocionando las cosas que pasan, WJ Radio y lo que viene, y lo que viene. Eh, Recuerdo para todos esos grandes maestros que hicieron posible que yo llegara hasta donde llegué. Me siento satisfecho. Ay, me siento satisfecho, contento de haber representado a mi pueblo, a Chiquinquirá, a nivel nacional e internacional. Y hace poco hacían un balance por ahí, un experto, pues hay narradores en televisión y toda esta cosa. Pero gracias a aquellos que dijeron que yo como narrador fui el mejor. Entonces, bueno, gracias, ¿no? Yo no lo digo, yo no lo digo. Trato eso sí de serlo, porque aprendí una frase que me enseñó mi hijo en las transmisiones, aprendí con mi hijo en las transmisiones de baloncesto profesional NBA, NBA, que dice LeBron James, hay que competir. ¿Contra quién? Contra uno mismo. Mi competencia fue contra... Yo dándome cuenta de lo que dice LeBron James, el mejor jugador del mundo de la época, ¿sí? De ahora, actual, porque Michael Jordan fue Michael Jordan, pero el actual, el que ha rebasado todos los récords y que sigue vigente en los Lakers, pues sí, esa frase la aplicamos. Yo siempre competí a mí no me interesaba competir si estaba en Furatera contra los de Reina, o si estaba en Reina contra los de Furatena, si estaba en RCN contra los de Caracol, o los de Caracol. Sí, no, no. Quería hacer mi trabajo bien y lo logré. Sin pedancia, el que no lo quiera reconocer, el que me quiera criticar, bienvenida, porque la crítica es algo que aprendí a asimilar en el momento en que me dice José Antonio Churio, cuando yo llegué a Bucaramanga por gestión de él, me sobaban el chaleco, uy, usted va a ser el futuro de la narración, ¿no? ¿Qué? Entonces me decían, ojo con esos que le soban el chaleco, ojos con esos que lo adulan porque ellos te hunden. Más bien preste la atención a los que lo critican, y eso he aplicado yo, eso he aplicado yo. Gracias. Un poquito, cosas con pasas, sí, con pasas y vino y torta y todo esto. Cosas que pasan de aquí del corazón, con sentimiento. Gracias, gracias. Recuerden, vinimos a este mundo a ser felices. Las cosas que pasan ya pasaron, pero volverán.